propone un espacio de conversación, y por conversación estamos entendiendo esta forma de acercamientos, de concesiones, de puestas en juego en el sentido entre las distintas experiencias que han tenido o hemos tenido en este ejercicio de atravesar campos disciplinarios, incluso inaugurar campos interdisciplinarios, como se veía la vez pasada, con esta emergencia de zonas de expresión, y sobre todo plantearse una dimensión que a mí me parece relevante en lo que presentamos aquí, sobre si estas sensibilidades que se cruzan o que se buscan amalgamar no conllevan cierto tipo de transformación de la sustancia expresiva, que es la que fundamentalmente están defendiendo los agentes, las personas que se encuentran en los distintos campos disciplinarios. Y entonces nos gustaría ver si pueden presentarnos o exponernos brevemente experiencias de esta transgresión en donde, o este traslado, trasvase, donde hay encontrado cierto tipo de resistencias y que resultó de estas resistencias lo que nosotros llamamos fricciones, y si este tipo de fricciones en realidad no fueron chispas que generaron propiedades emergentes en su trabajo o en su proyecto. Esa sería como un poco la zona en donde podríamos platicar. Tienen toda la libertad de olvidarse de lo que dije y empezar a hacer lo que ustedes quisieran. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Pues sí, efectivamente, como dice el doctor Andión, así te dice el doctor Andión, estás muy especializado. No, es precisamente lo chistoso de eso. Okay. Vengo de muchos lugares. Ok. Bueno, yo quisiera hablar un poco del contexto desde el cual yo empecé a trabajar en este asunto de la transdisciplina, porque sí ha sido también parte de un proceso de vida, no tanto de un proceso académico, sino de un proceso de vida. Particularmente a raíz de dos experiencias migratorias que tuve, una cuando tendría yo aproximadamente 38 años y otra cuando tendría como 48 años, o sea, había una separación de 10 años. Esto surgió precisamente por un deseo de tener una experiencia fuera de un lugar en el que yo pensé que ya se habían cerrado todas las expectativas para mí y tratar de abrirme hacia otro tipo de experiencias. Particularmente yo había estado estudiando las artes visuales, el cine, tengo una licenciatura en cine y tengo estudios en artes visuales, y esto de alguna manera digamos a cierta edad entró como en crisis y ya no me satisfacía tanto. Y entonces empecé a hurgar entre los saberes acumulados que tenía yo, una experiencia que había tenido de muy joven, que había sido escribir, reportear y trabajar como periodista, que eso fue como, cuando tenía yo como 25 años y demás, y a partir de eso tratar de darle un giro a mi vida. Pensé, bueno, ya es el momento de dejar atrás esta experiencia con la imagen y regresar al texto, ¿no? Entonces empecé a buscar opciones de dónde podría yo, desde qué voz, desde qué lugar, desde qué contexto podría yo estar escribiendo, y caí en una experiencia muy interesante que sucedió en un lugar que se llama el Centro para las Artes de Banff, que está en Canadá, y me imagino que algunos de ustedes ya también han participado en algunos de los residencias que hay ahí y demás, ¿no? Particularmente este centro ofrecía una beca para personas que querían escribir sobre las artes, pero desde un punto de vista periodístico. De hecho, el programa se llamaba Arts Journalism, que quiere decir periodismo artístico. O sea que era escribir desde
la información, buscar la información y someterla a un análisis y someterla a comprobaciones, números, datos duros, etcétera, ¿no? Y esto, de alguna manera, implicaba pues también tener habilidades de investigación no solamente documental, sino también de ciertas técnicas antropológicas como observación participante y demás. Y pues tuve la fortuna de asistir a este lugar, más o menos cuando tenía yo 34 años, y lo primero que me llamó muchísimo la atención es que en este lugar, en BAM, también es como el Centro Nacional de las Artes, tiene como diferentes facultades, hay danza, hay música, hay cine, artes visuales, etc. Y lo que se proponía este programa era precisamente que uno tuviera una experiencia en cada una de esas artes. Yo pensé que lo que hubiera sido más factible para mí hubiera sido escribir desde las artes visuales, porque era el campo que yo más o menos dominaba, pero al llegar ahí nos dijeron que no, que tendríamos que tener experiencias con la escuela de música, con la escuela de danza, etc. Y esto para mí fue todo un reto, porque aunque siempre me había gustado el tema, por ejemplo, de la danza, yo estuve casado con una bailarina muchos años, no era un tema del que yo tuviera una experiencia académica de estudio, de lectura, de investigación, sino era simplemente una especie de gusto adquirido, y de repente me vi como en esta necesidad de saber por qué sucede en la danza una coreografía, qué significa la relación entre movimiento y música, etc., ¿no? Y a partir de esa experiencia me decidí quedar en Canadá. Más o menos como recuerdo era el momento en que había surgido el zapatismo, que es el primero de enero de 1995 más o menos, o 94, perdón, 94, sí. Y entonces de repente parecía que el país se iba a venir abajo y ya no iba a haber como grandes posibilidades de encontrar trabajo aquí, y decidí, terminando ese programa, quedarme a residir en Canadá, así como la mayoría de los migrantes que viajan para hacer algo y de repente deciden, bueno, ya cruzamos la frontera, ahora nos quedamos aquí, sin tener ningún permiso ni documento que me permitiera residir allá. De ahí entonces empezó una experiencia ya profesional en la que tuve que hacer casi de todo, o sea, poner todas mis capacidades a prueba, porque mantenerse en un lugar implica que cualquier cosa puede ser un trabajo, ser intérprete de español a inglés, puede ser un trabajo cocinar y hacer platillos mexicanos en un restaurante que ofrece cocina internacional. Entonces, esto de alguna manera puso a prueba mi habilidad de adaptabilidad, y creo que de esas experiencias fue cuando empecé a perderle el miedo al error. Yo creo que una de las cosas que fundamentalmente cambian el sentido de la disciplina a la indisciplina es precisamente esta facultad de no tener miedo a nada y no tenerle miedo al error, o inclusive aceptar que el error es parte del aprendizaje, un poco lo que acaba de citar aquí el doctor Andión. Es muchas veces la multidisciplina se nos da no como un proceso lógico de enseñanza, de experiencia, sino como una necesidad de, a veces, autoafirmación. Me parecía que todo lo que implicara mal hecho, mala traducción, no entendí, no supe cuál era el mensaje, era parte de ese proceso que necesariamente tendríamos que pasar. Porque en la educación disciplinar lo que se nos enseña es a dominar la materia, a dominar aquello que se supone nos estamos especializando, y dominar significa tener un alto sentido de control sobre la producción que uno hace.
Mientras que cuando uno se somete a otros procesos de indisciplina, lo que se espera es precisamente cometer 1, 2, 3 y los errores necesarios para poder llegar a esta capacidad de trasvase de experiencias, ¿no? Entonces, parte de la experiencia primero que nada fue como una rebelión, contra lo que yo ya sabía y contra lo que yo suponía dominaba. Decía, bueno, voy a empezar a partir de que yo ya no domino algo, sino que yo siempre estoy en un estado de eterno aprendizaje. Y este estado de eterno aprendizaje obligaba a buscar nuevas áreas donde dijera, yo no sé hacer esto, pero lo voy a intentar. Después vino un proceso que es un proceso que me parece que está más cercano a la forma en que nosotros actuamos en la vida cotidiana, que es el proceso de transdisciplina, que quiere decir que constantemente estamos buscando una manera de ligar dos cosas que probablemente no tienen tanto sentido común, que no tienen una vinculación directa, pero que nosotros las vamos a vincular porque encontramos que lo que se hace en un lugar se puede hacer también en el otro con diferentes resultados. Entonces, esto ayuda mucho estar viviendo en dos contextos culturales completamente distintos, porque yo trataba a los contextos canadienses como si fueran mexicanos, y yo decía, bueno, dentro de este lugar yo no me voy a comportar como se espera de un extranjero, sino voy a tratar de imitar a la cultura que me está haciendo como el papel de anfitrión. Y entonces ahí caí en la cuenta de un proceso que les recomiendo mucho intentar, que es el proceso de sentirse migrante, sentirse constantemente fuera del lugar y tratar de adaptar, escuchar lo que dice el otro y tratar de entenderlo, pero también asumir que lo que uno está entendiendo lleva implícito una mala interpretación, una mala traducción, que la mala traducción también era un elemento indispensable para hacer este salto hacia lo transdisciplinar, porque igual que en el caso del error, la mala traducción siempre produce nuevos significados, cosas que no se esperaban y cosas que resultan precisamente de una falta de expertise, una falta de habilidad. Y me parece que este tipo de procedimientos, sobre todo el sentirse extranjero, el sentirse extraño, el sentirse que no pertenece, forma parte también de una especie de biografía de la que uno no acaba de darse cuenta hasta que está dentro de la experiencia. A ver, yo vengo de una familia de migrantes, que nunca me había dado cuenta de eso hasta que pasé por esa experiencia, que mi padre habla muy mal el español, no puede pronunciar la doble R, y mucha gente me pregunta que qué quiso decir con eso, y que toda la vida yo había sido el traductor de él, y que nadie de mis amigos podía entender exactamente lo que él decía cuando estábamos en casa, y que entonces yo había sido su intérprete desde niño, porque él me decía cuando yo era niño, a ver, dime una palabra en español que yo no sepa. Yo decía, burbuja, burbuja. Digo, sí, burbuja. Entonces era como enseñarle a hablar a él. Y luego tengo una madre que es yucateca, que también intercala vocablos mayas dentro del español. Entonces su hablar, si ustedes la escuchan, o si ustedes han estado en Yucatán, también al escuchar a los yucatecos es imposible saber qué quiere decir con un culis que lleva un flux atabacado, que es un hombre calvo con un traje de color café. Entonces, que toda la vida había estado yo entre varias lenguas traduciendo e interpretando, y que por lo tanto ese concepto de transdisciplina iba arraigado, iba pegado a esa experiencia de vida
de haber sido primero, pues sí, un traductor de mis propios padres, un intérprete de mi padre, y posteriormente en la experiencia esta de Canadá, una experiencia de aceptar los errores y las malas interpretaciones como una manera de no temerle al error que me impulsa a trabajar en la multidisciplina. Esa es más o menos la biografía, la explicación de cómo llegué a este punto. Le deseo la palabra ahora aquí a Tito. Bien, pues bueno, me parece sumamente interesante lo que dice José Manuel, y no sé, a ver si lo puedo yo ligar y a ver cómo lo ligamos. Un poco, por ejemplo, en el caso mío, mi proveniencia viene más de lo sonoro. Mi formación es como músico, y también me especialicé en el tema de la comunicación audiovisual con un énfasis en lo auditivo siempre, y de alguna manera lo que yo quizá podría comentar, espero que aporte a este diálogo, es cómo por ejemplo, hablando de un músico, pero creo que el artista sonoro ya se encuentra precisamente enmarcado en la interdisciplina o en la transdisciplina. Ya me quedé con la curiosidad de ver cómo interpretas esas dos vertientes. Pero, ¿cómo? O sea, a lo que quisiera yo atender es al tema de cómo nos enfrentamos y leemos el mundo. Y esa lectura del mundo tiene que ver con un ejercicio corporal y un ejercicio sensible que nos va dando, pues, el propio cuerpo con el que nacimos, y la educación que vamos recibiendo y las orientaciones que nos van guiando, ¿no? Un poco la vida nos va tejiendo una manera de leer y una manera de sentir el mundo, ¿no? En el caso de lo sonoro, obviamente, es interesante porque de alguna manera se trata de una lectura que no puede encontrar como tal la palabra ni la semántica, sino es a través del soporte, de un soporte invisible como puede ser lo audible. Una de esas cualidades en donde justamente caracteriza el sonido el hecho de esa presencia constante, pero desapegada de las cosas, en el sentido de que las cosas por sí mismas no cometen sonido, sino que para que el sonido se cometa como acto requieren de una interacción y de un ejercicio de una fuerza o de una violencia. O sea que la propia generación del sonido es ya producto de una fricción y de un agenciamiento o de una acción de fuerza específica sobre algo, ¿no? Y además es vibración. Y entonces leer el mundo desde la perspectiva audible es interesante porque nos conecta con las tradiciones de lectura que van conviviendo a través de la historia y que van tejiendo ciertos dispositivos perceptuales con los cuales las artes van tejiendo sus propios discursos. Y en ese sentido, a mí me ha parecido muy interesante cómo se puede tejer una vinculación de las diferentes disciplinas a partir del eje sensorial que detonan y que motivan. Esto es, cómo el arte visual genera una formación del ojo específica, una formación del mirar específica, como la danza, ahora que la citaba Springer, genera un ejercicio del cuerpo en movimiento y en un espacio, o como el sonido genera una lectura o un trabajo sobre el oído, sobre la oreja, ¿no? Es la oreja lo que se entrena. Y siempre me ha parecido interesante cómo el ejercicio de uno de estos sentidos altera o distorsiona a los demás, ¿no? Es decir,
ya no tanto cómo oye un músico, sino cómo ve un pintor, sino cómo escucha. Ese es un tema que a mí en particular me apasiona bastante, que quizá podría estar en la base de este campo cruzado de las disciplinas, ¿no? Un ejercicio sensorial previo, que además es importante y es interesante observarlo de manera crítica. Esos ejercicios sensoriales están completamente codificados por las tradiciones culturales, ¿no? Nuestra forma de mirar, de ver, de oír, de leer, obedece a una acción que alguien realizó antes que nosotros, de ver, oír, mirar y leer. Es decir, que cuando yo leo, no leo yo, leen otros, ¿no? Cuando yo veo, no miro yo, miran otros que miraron antes y que ejercieron esa especie de poder sobre mi mirada que me hacen ahora mirar de esta forma, ¿no? En ese sentido, los artistas podríamos decir que van heredando formas perceptuales que quienes venimos a nacer posteriormente y a crecer con esas formas de visualidad o de perceptualidad, por así llamarle, las engendramos, las repetimos y a veces podemos a lo mejor expandirlas o bifurcarlas o distorsionarlas o seducirlas, ¿no? Entonces, yo por ejemplo en el campo de lo audible he reflexionado mucho sobre el tema de cómo escuchamos y de qué escuchamos. He llegado a algunas conclusiones, seguramente espero que erróneas, ¿no? Y que tendrían que ver con el hecho de, como prefiguraba antes, cuando yo escucho, por ejemplo, no estoy necesariamente escuchando yo. Hay algo que escucha a través mío. Es medio lacaniano, ¿no? Pero fuera de cualquier rasgo esquizoide, mírenlo así, hay un dispositivo aural que me hace escuchar de cierta manera y atender auralmente al fenómeno sonoro de una manera específica. Y eso ha sido un poco el tema que yo he estado tratando de trabajar, tanto práctica como teóricamente, a partir de mi trabajo, además de un trabajo artístico que yo he desarrollado como artista sonoro, se podría decir, también me interesa mucho el poder escribir algunas reflexiones de carácter un poco más teórico que no apuntan sino a una especie de autoconciencia de esos procesos, de revelar el proceso mismo, el gesto perceptual que existe cuando nosotros creamos, ¿no? Como quien dice ya, mirarme mirando, ¿no? Pero más allá aún, escucharme escuchando, ¿no? ¿Cómo escucho el yo el escuchar? Y entonces eso nos permitiría tejer, para cerrar esta parte, un campo de comunicación en donde lo que está en juego es el cuerpo con sus diferentes ejercicios y sus diferentes autodisciplinas, ¿no? Ahí ya hablaremos más que de las disciplinas artísticas, de las disciplinas del cuerpo, ¿no? Muy Foucaultiano, ¿no? Entonces el cuerpo ejerce una manera de leer el mundo, de mirarlo, de sentirlo, de percibirlo, que se actualiza a través del trabajo de los artistas, y las combinaciones entre esos campos de ejercicio siempre van a tejer unas violencias felices para los campos perceptuales y por ende para las artes que se derivan de ellos. Porque si yo como ente audible veo la realidad, tal vez vea algo que el que tenía un ejercicio visual canónico no lo vea, pero completamente igual. Tal vez alguien que tiene una educación en lo visual posiblemente escuche algo que ya el músico ya no considera porque los cánones han desechado o han dejado de un lado, ¿no? Y ahí tenemos muchos ejemplos en la historia, simplemente para que no pase de citarse el siempre que tiene que ser citado John Cage,
que fue un músico que justo minó las estructuras de cómo entendemos la música y por tanto su trabajo se volvió nodal en el siglo XX como uno de los ejes de este intercambio entre lo sonoro y las artes plásticas. Entonces, bueno, quizá creo que con eso puedo cerrar un poco la idea y bueno, quizá podamos seguir conversando después. Bueno, me parece que habría un punto de acuerdo sobre qué es extrañarse de uno mismo para poder crear, y la otra sería en qué contrato de comunicación específico doy a sentir o doy a oír, porque si bien aquí ha estado discutiendo, planteándose la idea de que va a producir o la manera en cómo va a percibir o este sentimiento de ser el que traduce, el intermediario, habría que también plantearse la idea de cuando se constituye este enunciado musical o este enunciado visual o este enunciado textual, en qué compacto de comprensión o de percepción lo sitúo. Es decir, toda esta dificultad para que sea valorado lo que yo escuché y configuro, doy forma, le doy sustancia material, lo puedo hacer cuando lo doy a ver, cuando lo doy a oír. Mi receptor, mi auditorio, mi espectador, mi lector, escuchará, verá lo que yo le di a ver. O sea, esa sería la parte de la fricción que existiría entre el perceptual y el que configura un objeto sensible para ser percibido a su vez, que quizá no se ha percibido en los mismos términos en los que uno se había planteado, o incluso que el proyecto del lector que está inscrito en el enunciado que estoy haciendo no coincida con el espectador o el lector que está efectivamente percibiendo lo que le doy a ver o lo que le doy a oír. Bueno, en ese sentido a mí me gustaría, por ejemplo, hablar desde el texto, como es una pregunta que me hacen desde la parte textual, cuando en mi caso que yo empecé, o que más bien yo publico y escribo poesía, y la gente que viene de letras no entiende bien qué cosa se configura o qué cosa está trasvasándose en una acción poética donde están en paralelo una acción transdisciplinar donde hay música, donde hay visuales, donde está el poema, donde hay un ejercicio de voz, y el poema ya no es el mismo. O sea, el poema está absolutamente reconfigurado o destruido o resemantizado o tiene como una estructura que se expande hacia otra cosa porque es un ejercicio transdisciplinar en el cual su naturaleza nada más textual empieza a dislocarse. Y yo creo que de lo que estamos hablando todos, que yo lo había apuntado, era justamente de la dislocación, del desenfoque, ¿no? Desenfocarse como un ejercicio de mirar de nuevo algo, ¿no? Y yo creo que pasa en una acción o en una pieza, como, y también aquí me interesaría preguntárselo a Tito, en una pieza donde el lenguaje, el texto, es como su dispositivo, pero de pronto se vuelve como una escultura sónica, como en el caso de Diorama, que es un libro, el cual está como libro, funciona como libro, tiene sus lectores como libro, pero tiene estos otros lectores, estos otros escuchas, estos otros espectadores, donde el poema ya no es nada más el poema, es otra cosa, es un ejercicio o una entidad transdisciplinar, la cual se va como multiplicando o va siendo como una sala de los 1000 espejos, donde tiene muchas lecturas, ¿no? Y creo, en mi particular caso, tiene que ver con una historia también de familia donde mi abuela tenía la capacidad de decirte, mira, te contaban sobre mesa la historia de los jíbaros, ¿no? Pero resulta ser que después llegaba con la cabecita reducida de los jíbaros, ¿no? Entonces, esta idea de cómo el texto, exacto, hablaba de bulto, entonces cómo el texto tiene una dimensión objetual y se traduce de la dimensión objetual a una dimensión sonora, a una dimensión plástica, a una dimensión visual, performática, corporal, etcétera, experiencia, ¿no? Cuando yo vi esa cabeza tendría como 9 años y sentía entre horror, seducción y al mismo tiempo estaba así, ¿cómo lo habrán reducido? ¿No? Todo esto que en un niño se desencadena, y yo creo que estos procesos multiperceptuales en los cuales vamos traduciéndonos todo el tiempo desembocan en estas piezas donde finalmente pues, muchos yos van traduciendo sus campos áuricos
van traduciendo esas migraciones, esas capas, ¿no?, de las voces de la madre, del padre, hasta hacerlo una pieza transdisciplinar que dialoga con muchas disciplinas, con la música, con el sonido, etcétera, y que tiene muchos lectores y muchos escuchas y muchos espectadores, y que se abre a hacer otra cosa. O sea, si la metáfora es poder, es porque la metáfora lleva más allá de sí lo que está diciendo. Y yo creo que en el ejercicio transdisciplinar lo que sucede en este gran caos es que cuando ese caos toma forma amorfa, monstruosa, espiritual, como lo quieran llamar, y surge una pieza artística, están ahí pues todas esas cosas, esas monstruosidades, esas bellezas, o eso que tenga que ver con cada uno de sus puntos disciplinares, que están ahí acogidos, hibridados para hacer una pieza de arte, ¿no? En ese sentido están todos los múltiples yos, de los que tú hablas, de los escuchas y de los referentes colocados ahí. Pero la respuesta de a qué lector responde, pues es que no hay un lector específico, ¿no?, ni un escucha específico, ni un espectador específico. O sea, va encontrando los ecos en cada uno de los receptores, ¿no? Y yo creo que eso sería interesante. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en tu caso con el lenguaje? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Y cómo se constituye el lenguaje en otra cosa? Y lo mismo en la imagen, cuando está en movimiento o te trasvase con otras disciplinas, ¿no? Y regreso la palabra para ti, para allá. Okay. Bueno, hace rato que estaba oyendo un ratito sobre lo de la música. Recuerdo que en una de las clases en Banff estábamos frente a un pianista y se puso a tocar un piano. Estaban preparando una pieza súper compleja que era, que se llama Las Bodas de Stravinsky. Es una pieza que lleva 7 pianos de cola y como 10 percusionistas. Y era muy interesante estar en los ensayos, porque en los ensayos hay cantidad de cosas que se tienen que corregir en ese momento. Entonces la gente se detiene y dialogan, etc. Y encontraba yo que en esa corte continuo, decir, a ver, regresan desde la barra tal hacia acá, ¿no? Había la posibilidad de escuchar la pieza no como la escucharía uno en un disco o en un concierto, sino de cómo se va construyendo el sonido. Y entonces una de las personas que estaba ahí en el piano dijo, es que no estás produciendo el sonido, la sonoridad del piano, porque la sonoridad del piano viene desde la nuca, se extienden los nervios que pasan por los brazos, llegan hasta las puntas de los dedos. Entonces tú estás tocando el piano con la punta de los dedos y no desde aquí atrás. Entonces no sé si aquí ahorita hay alguien que toque el piano, pero lo que quedaba patente es que el sonido del piano no es el sonido de un martillete que pega sobre unas cuerdas, sino es un sonido que se genera desde el cuerpo del pianista, y que el acoplamiento del cuerpo del músico con su instrumento es lo que provoca la sonoridad. Y esto, lo que comentabas tú, como sí, muchas veces pensamos que se escucha con el oído, pero no, también escuchamos con todo el cuerpo. Y estando, por ejemplo, ahora que se utiliza mucho esto del volumen elevado y demás, sí notamos cierta incidencia de los bajos dentro de nuestro cuerpo, pero también en las cosas más sutiles, la música no se escucha nada más con el oído. ¿Cierto? Sí. Bueno, sí, nada más entre paréntesis, sabemos que, por ejemplo, la percepción aural está dentro del rango del registro que percibe el oído humano, que es de 20 Hz a 20.000 Hz, o de 20 vibraciones por segundo a 20.000 vibraciones por segundo, lo cual es una locura. Imagina algo que vibra, nada, digamos 20.000, 100 veces por segundo. Es una cosa inimaginable, pero que ocurre afuera y que el oído es capaz de deconstruir, ¿no? O sea, de percibir ese cambio entre 1000 y 1200 vibraciones, y eso tu cerebro lo traduce a dos estímulos diferentes, ¿no? Bueno, es maravilloso.
pero también el sonido resuena, ¿no? Que esta capacidad que se llama, esta característica que se llama resonancia, hace que los cuerpos vibren de manera análoga al sonido que se está emitiendo en el espacio. Y bueno, muchos lo hemos vivido cuando vamos a una disco y empieza el ponchis ponchis, bueno, ya, o el reggaetón, ¿no? Y entonces nuestro esternón empieza a moverse al ritmo del reggaetón, ¿no? Lo cual empieza a ser una cuestión de fase y de fase con la propia frecuencia cardíaca, ¿no? Es una cosa dura. Y ahí hay quien dice que hasta la sangre se te vibra, ¿no? Porque o sea, porque estamos hablando de la parte de sonido, sonido es corporalidad, o sea, el sonido por sí mismo es una energía corporal, si entendemos esta manifestación de movimiento en las partículas del aire, que serían el cuerpo de aire que está siendo afectado, ¿no? Aunque parezca algo muy etéreo, en realidad es uno de los influjos más corpóreos, ¿no? ¿Cómo? Mueves aire, exacto, literalmente mueves aire, y ese aire que mueves, el otro siente el movimiento de tu aire, entonces es una cosa de mucho contacto, de mucho roce, ¿no? Pero justo por eso, por ejemplo, a veces puede ser interesante. Miren, por ejemplo, yo hoy en la tarde que empezó a llover, bueno, estaba yo ahí haciendo una investigación y me encontré con esta sinfonía alpina de un compositor que se llama Richard Strauss, que les recomiendo mucho que la escuchen si no la conocen, que es una pieza que le llaman música programática, ¿no? La música programática básicamente es una música que trata de describir algo extramusical, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, está por ejemplo el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, que casi ves al elefante, ¿no? En los sonidos de los contrabajos, ¿no? Y es muy bonita esa música, pero por ejemplo en esta pieza de la Sinfonía Alpina de Strauss, es un recorrido por diferentes momentos del día, ¿no? Comienza en la noche y después amanece, y después está el sol, y después viene la calma que avecina la tormenta y luego viene la tempestad, ¿no? Y los instrumentos musicales están tratando de extender su campo de acción hacia algo que no está para nada constreñido en lo sonoro. Y a mí me parece interesante cuál es ese ejercicio de percepción que nosotros hacemos cuando oímos esa música, porque por ejemplo el compositor está intentando que pensemos que eso es un viento, ¿no? Y a veces hay unas citas completamente literales. Me llamaba la atención, utilizan un instrumento que desconozco cómo se llama, yo nunca lo había visto, que le mueves y hace como el viento, ¿no? Hace... En radio vamos a hacer los sonidos para radio. Ajá. Radionovela llevábamos eso. Es el theremin, ¿no? Sí. No, pero no es un theremin, es como una rueda que se gira, y esa banda, me imagino que lleva una banda por dentro, y esa banda al girarla más rápido acelera la frecuencia, y al girarla más lento la disminuye, entonces tú puedes hacer este efecto de... ¿no? Son por ejemplo sonidos que buscan ser icónicos para un espectador, para un tipo de percepción que no es, que está fuera de lo sonoro, pero también que está reproduciendo un fenómeno sonoro que existía afuera, ¿no? Siempre ha sido interesante, por ejemplo, este tema de la sinestesia, ¿no? Que muchas veces se le ve con mucho entusiasmo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia, más bien confirmo que el sonido y lo visual poco o nada tienen que ver. Difícilmente un sonido detona una imagen precisa. Lo que claro que se detonan imágenes, cierro los ojos y puedo ver cualquier clase de imágenes ante los sonidos que yo esté percibiendo, pero esa detonación de imágenes es completamente arbitraria. No hay un vínculo necesario entre un estímulo aural y un estímulo visual. Entonces, lo que sería interesante para una conversación como esta, quizá, hablando, como tú decías, Eduardo, de los lectores, o sea, hay una pretensión de generar un campo perceptual específico, pero ahí sucede como una especie de accidente,
en donde la relación sinestésica va a ser siempre felizmente fallida, ¿no? Porque va a detonar otro tipo de campos. Por ejemplo, que vale la pena, que a mí me gusta, creo que tiene que ver con esto. Hay un artista que a mí me gusta mucho, que es Mario de Vega, no sé si lo conocen. Mario de Vega es un artista plástico, o sea, su formación es de artista visual, pero todo su trabajo es eminentemente sonoro, principal, porque casi todo lo que él hace es sonoro y de acción, ¿no? Entonces, hace poco tuvo una exposición, no sé si tuvieron ocasión de visitarla, en el Laboratorio Arte Alameda, muy fuerte, muy impactante en la expo, curada por un curador alemán, en donde una de las piezas era llenar toda la nave del convento de San Diego, creo que se llama, ¿sí? de San Diego, de una frecuencia grave y a un volumen bien considerable, ¿no? Incluso tenías que firmar antes que no estabas embarazada y que no tenías problemas cardíacos, un poco también como para generar una especie de teatralidad, ¿no? De suspenso, pero ya que firmabas eso, pues ya entrabas así de ahí, Dios mío. Pero lo peor es que la experiencia confirmaba el suspenso, porque a mí me gustaba mucho, porque tú entrabas y la nave estaba completamente vacía, con sus muros blancos como es, que no tiene nada, completamente desacralizada, ¿no? Como son estas iglesias, pero estaba el espacio lleno de sonido, ¿no? Pero un sonido que te hacía vibrar el cuerpo, y conforme te movías se hacían unos cambios de fase loquísimos que mareaban a la gente, literalmente la mareaban, y por eso recomendaban no estar mucho tiempo expuesto a esta sensación. Pero a mí me encantó esta idea de cómo llenar un espacio solo con sonido, y eso lo logró hacer un artista que tiene un concepto de lo visual, o sea, de lo espacial, de lo escultórico, digamos, ¿no? Y creo que para muchos de los colegas artistas sonoros todos nos quedamos así de, ¿cómo no se me ocurrió hacer eso? ¿No? O sea, está increíble. Es a lo que me refería, de cómo estos diálogos entre disciplinas pueden detonar a veces unas soluciones muy felices que quedan fuera de las expectativas que el ejercicio de tu arte te impone, ¿no? O de tu especialización. De tu especialización, exactamente. Parece ser que tenemos muy poco tiempo, porque a las 7 hay una... ¿Podemos tener 10 minutos? ¿Sí? O sea, ampliar un poquito la... Sí, para que puedan preguntar. No, yo vengo aquí en un evento. Ok. Sí, lo que pasa. Bueno, a mí me gustaría, bueno, hablando de lo textual, sobre todo como aprovechar que están Tito y José Manuel aquí, porque sé que de alguna manera han estado muy cerca de estos procesos en los cuales, como tú dices, lo de Mario de Vega, que Mario de Vega no solamente tiene toda una cuestión sobre la acción, o sea, la acción del sonido, ahí como cuando puso la famosa, que dinamitó el piso del eco, ¿no? Que casi corren ahí a todo el eco por esa acción, pero ¿cómo creen o cuál es el reto, digamos, ese punto de fricción entre las distintas disciplinas? Y cómo saber, que esa es la pregunta que siempre hacen de decir, ¿cómo saber si la pieza es buena? O sea, ¿cómo saber si esta obra que está en la transdisciplina, esta obra que está trasvasada, esta obra que está ahí contaminada disciplinarmente, es buena, desde el sonido, desde las artes visuales? Bueno, a mí me parece... Los tres aquí hemos hecho cosas de curaduría, claro, de nuestras sí, disciplinas, entonces por eso lo pregunto también. Claro, a mí me parece que una pieza artística tiene que provocar un estado de conciencia, que el arte es como la ciencia de la conciencia y tiene que hacernos conscientes de algo que a lo mejor ha pasado desapercibido. Creo que para calificar si una buena pieza transdisciplinaria funciona es aquella que nos pondría en otro modo de conciencia perceptiva, que dijeras, no había pensado en el sonido como algo físico, que no había pensado o que no me había dado cuenta que existen
microsonidos que están rodeándonos constantemente, ¿no? Y esto, de alguna manera, es lo que yo utilizaría como el criterio para establecer si en ese uso transdisciplinar hay una manera de conciencia distinta del evento, porque yo lo que creo es que sí estamos como muy acostumbrados o seguimos protocolos de comportamiento hacia el arte que son construidos, que son impuestos, pero que no necesariamente cambian nuestro estado de conciencia, sino que simplemente replican y vuelven a subrayar que para poder escuchar esto tienes que tener esta educación. Y no, lo que no queremos es la educación, es la indisciplina, es decir, sí se puede escuchar desde otra parte, sí se puede escribir desde otra parte, se puede hacer ensayo con la ficción y ficción con el ensayo, ¿no? Y eso me parece fundamental, por ejemplo, en las artes visuales, que se produzca un cambio de conciencia. Sí, bueno, seré muy breve. Yo coincido completamente con lo que dice José. Quizás solo añadiría que justo a mí me parecen interesantes esas obras que además me hacen evidente mi gesto de mirarlas o de oírlas o de leerlas, ¿no? Cuando estás leyendo, por ejemplo, por poner un texto, Cortázar, cuando lees a Cortázar, no puedes evitar mirarte leyendo y diciendo, oye, ¿yo por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué está haciendo decir estas cosas en el lenguaje que me está haciendo decir, ¿no? Y eso se me hace siempre fascinante. Recordaría que cuando uno, creo que hay una lógica de expectativa, satisfacción ante las obras de arte, y en teoría el círculo se cerraría cuando ante una expectativa la satisfacción es plena, ¿no? O sea, esta obra me satisfizo. Pero siempre habría que preguntarse si esa satisfacción no estaba ya anticipada, de tal manera que ya estaba planificada, ¿no? Ya estaba planificada tu satisfacción en el sentido de que vas a encontrar lo que sabes que vas a encontrar y en la medida en que lo encuentras te gusta. Y a mí me gusta, a mí el arte contemporáneo me ha gustado por el hecho de mirarme ante eso y decir, bueno, ¿y esto me debería de gustar o no me debería de gustar? Que creo que es una pregunta bien válida para cualquier espectador, el hacérsela siempre ante cada manifestación, y el vínculo de las disciplinas lo genera en algunos casos muy afortunadamente y en otros mucho más choqueantemente o mucho más con una mayor capacidad de fricción, ¿no? Bueno, yo nada más diría que en texto, y lo digo que hay varios chicos que vienen de literatura, de letras, hay una cosa importante que es esa descolocación, y desde donde, por ejemplo, la letra se entiende, o el texto, como una materia prima donde el poema o donde el ensayo o donde lo que va a suceder, esa escritura no necesariamente deviene solo escritura textual. O sea, esa escritura va a devenir en video, va a devenir en performance, ¿no? Pero la capacidad, digamos, del lenguaje, de estar dentro del lenguaje, en el caso mío, yo articulo, siempre me dicen, ay, no, pues usted hace video. No, yo escribo, yo lo único que hago es escribir. Después de eso, hago como una suerte de niveles o de campos paralelos, de campos expandidos, donde entiendo, así como nació Diorama, que lo que estoy haciendo es escuchar, por ejemplo, los pliegues sonoros o el ruido sordo de lo que yo escucho del mundo, y entonces a partir de ahí empiezo a crear o a constituir que quiero que eso se escuche y sea transitable, ¿no? Pero el poema está ahí. O sea, el texto es una materia prima que va a devenir escritura, pero que también puede ser una escultura, o puede ser una escultura sonora, o puede ser una acción poética, o puede ser un videopoema, ¿no? Entonces, como el texto, y eso tiene que ver porque para mí el lenguaje, no se lo pongo aquí porque el señor es de sonido y de arte, porque para mí el lenguaje es ya sonido, ritmo, arquitectura, y yo cuando leo un poema veo un levantamiento en tercera dimensión, ¿no?, de las cosas y de la construcción. Es como si se levantara un ser orgánico vivo que está materializando ahí como un microcosmos.
ese microcosmos se expande a través del sonido, a través de las artes visuales, a través de muchas cosas que va tocando el lenguaje en contacto en contaminación con otras disciplinas. No sé si el sonido, tú que has trabajado y que no has hablado de ello, el sonido con el lenguaje, qué sucede y cómo va y viene en tus piezas personales. Y al revés de Nante, que no contesta, después ya Bueno, ¿qué te digo? Ciertamente yo, por ejemplo, que también me gusta escribir, yo un tiempo tuve una gran necesidad de escribir cosas que no significaban nada, sino que solo sonaban, ¿no? Les llamaba yo criptolalias, porque es esa enfermedad de hecho existe esa enfermedad de criptolalias, alguien que no puede articular de una manera tal que diga un lenguaje comprensible, ¿no? Criptolalia, ¿no? O sea, como un habla críptica, ¿no? Como pues como las políticas. Sí. Bueno, sí, Claro. claro. Hay un tipo de poesía sonora que es así, ¿no? Claro. Sí, toda la poesía sonora surge del gesto, del... La articulación de las consonantes y las vocalizaciones. Correcto, sí. Entonces, bueno, ahí te podría decir que claro que ahí hay un vínculo muy natural por esta cuestión estratificada de que el lenguaje se sostiene en una plataforma sonora, a pesar de que la poesía muchas veces ha quedado suscrita al papel, ¿no? Pero hasta hace muy poco, ¿no? Realmente casi toda la poesía era oral y era para memorizarse, para pronunciarse, y acompañaba un ritual, acompañaba una acción. Toda la música griega está fundada precisamente en esta idea de combinar sonoridades poéticas, sonoridades musicales, baile, flautas, o sea, de alguna manera sí siempre estuvo, o podríamos decir la música, de ahí se empiezan a derivar las especializaciones y queda el poema separado de la música, queda el poema separado de lo visual, o se hace visual, o se hace gráfico, como inscripción. Y como inscripción tendría una temporalidad distinta, o sea, el hecho de que puede proseguir incluso cuando se muere el que lo escribió, ¿no? Que sería distinto a la oralidad que se muere tan pronto es dicha, a menos que haya esta evolución técnica que guarda los sonidos en forma codificada, numérico digital, bien forma analógica en los surcos, ¿no? Pero sería ahí otra manera de plantearse el pacto de comunicación que no es inmediato, sino está mediado por su inscripción en un soporte sustancial que lo va a hacer sobrevivir incluso al autor, o que va a permitir que un receptor lo descubra y no sepa ni qué quiere decir, o sea, como el lineal B cretense, ¿no? El lenguaje del lineal B cretense, ¿quién sabe qué será? Nunca alcanzamos a tener a un Manuel Springer que nos explicara cuál era el controcódigo con el que podía ser traducido, mientras que el egipcio sí estaba el demótico, y podía hacerse la triangulación para saber de qué se trataban esa serie de rasgos aparentemente humanos, pero no sabíamos que el complot astrofísico podría llegar a pensar que eran extraterrestres. Pero yo creo que en parte es esa la dimensión que estamos planteándonos, es esta capacidad que tiene el cuerpo y estético de configurar patrones de reconocimiento para que otros a través de este reconocimiento y experiencia del patrón de reconocimiento, del patrón sonoro, patrón articulado, palabras, tenga experiencias internas, tenga experiencias personales, experiencias que no necesariamente son, como se miraban, semejantes, iguales, pero sí son semejantes. Porque si no, diríamos, bueno, les hago esta obra para que cualquiera la viva a su manera, o quiero hacerme responsable de este patrón que estoy ofreciendo. Porque habría ahí esa otra dimensión de la autoría como alguien que da a nacer. O sea, la autoridad no es simplemente alguien que viene de arriba, sino autoritas, latinamente, es de alguien que da a nacer, alguien que hace nacer cosas. Entonces, en ese sentido, el que hace nacer
haría nacer en el otro algo que era para él inaudible, inédito, inconcebible. O sea, ahí habría una dimensión de fricción para alguien que, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estás haciendo sentir esto? Claro. Habría una fricción ahí de, me resisto a experimentarlo como me estás proponiendo, o una intencionalidad de, aun cuando no sé qué me está pasando, querría yo explorar eso. Y creo que ahí sí, ese pacto de comunicación requiere de un espectador que esté dispuesto a acompañar o a ser movido a tener una experiencia de extrañamiento de sí mismo, que puede ser efectivamente muy esquizoide, o de una experiencia de ser otro, de llegar a ser otro. A lo mejor muchas veces no queremos ser otros, estamos satisfechos con nuestro ser. Y ahí me llevaría, por ejemplo, a preguntarles, o sea, finalmente, esta idea de la transdisciplina, ¿como para qué? O sea, como para qué serviría o para qué funcionaría hoy en día, en realidad. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba estudiando la historia del arte era precisamente la cuestión de que la historia del arte parece como seguir un flujo muy ordenado de eventos, nombres, estilos y demás. Y uno pensaría que al entender las cosas en ese flujo ordenado, entonces tienes una mayor capacidad de apreciación del arte que forma parte de esa historia. Sin embargo, y en consonancia un poco con lo que estabas diciendo, Eduardo, yo creo que una de las cuestiones que no enseñamos en la escuela es la perversión. Pensamos que la perversión necesariamente tiene que ser un efecto del comportamiento, del ánimo, de la personalidad de alguien, pero yo creo que la escuela debería de utilizar precisamente una metodología perversa para poder dar a los alumnos la oportunidad de manifestar su subjetividad en la reinterpretación de lo que se enseña aquí, porque la enseñanza del arte tiene esta perversión también de que les vamos a enseñar cómo hacer las cosas para que después ustedes hagan cosas que son completamente distintas, porque funciona por contradicción. O sea, si en esta escuela nada más se enseñara a pintar en el estilo flamenco, entonces no sería una escuela de arte, sería una escuela de estilo flamenco. Entonces se enseña a pintar en el estilo flamenco precisamente para que nunca más lo vuelvan a repetir, o para que conozcan eso y lo perviertan y lo deconstruyan, y entonces surja algo distinto. No puede surgir lo distinto de la repetición. Entonces la perversión tiene que ser parte de la lectura, y en ese sentido, por ejemplo, cuando pienso en el barroco mexicano, pues es una perversión del barroco europeo, es una perversión deliciosa, porque es una perversión que viene de una mala traducción, de un mal no entender las cosas, y además de una experiencia indígena local. Y eso es lo que hace que el barroco de repente tenga un carácter sumamente idiosincrático mexicano, que lo diferencia muchísimo del barroco europeo, por ejemplo. Sí, yo nada más diría que a lo mejor la destreza misma de hacer que el cuerpo logre pintar tal sería un haber la capacidad para poder pintar X. Es decir, para mí parecería como la traza anémica que produce el tratar de pintar flamenco, lo incorporo como un dispositivo posible que voy a poder utilizar cuando quiera pintar al estilo Kandinsky. No voy a pintar como Kandinsky porque ya tengo la historia transanémica de haber aprendido a pintar como flamenco en una escuela, o porque me gustaba. Muchos chicos aquí querían pintar como renacentistas y al ratito tienen que estar pensando en instalaciones o pensando en acciones, y al final, cuando los retomas, al final dicen, es que yo quiero regresar a mi tierra materna, o sea, cuando dibujaba cómics o cuando dibujaba, pero ya regresan a ello habiendo pasado por James Turrell, por ya pervertidos, transfigurados, yo diría reconformados, y asumiendo su conformación no como un conformismo de que voy a repetir, sino me hago cargo de mi conformismo, ¿no? O sea, darme forma, que era lo que ustedes estaban hablando como en todo trabajo de incorporación
digo que incorporación con todo, porque es carne y es cuerpo. Todo trabajo de incorporación de esquemas de reconocimiento, al mismo tiempo estoy incorporando esquemas de producción, porque el esquema de reconocimiento es a su vez también capacidad de hacer reconocer. Es como si fuera un grabado. Claro. Entonces, en la medida en que es una estructura estructurada, esta me potencia para que yo pueda volver a actualizarlo, y con la experiencia, las trayectorias que tenga, entre más tengo, precisamente por eso la transdisciplina, más disposiciones voy a tener para poder tener recursos, para destrezas o habilidades, o que me salgan ideas de, si lo habían hecho en música así, ahora lo hago en espacio asado. O sea, hacer traducciones internas, analogías internas de lo que suena en música de tal manera, a lo mejor escenográficamente tiene que estar así. Ese trabajo de analogías, que tú señalabas como de saber metaforizar entre modos de hacer, modos de dar a sentir, son quizá lo que ayudaría a entender por qué pensamos en la transdisciplina como una amplitud, una ampliación del rango posible, no solamente en forma de reproducción, o sea, tengo que saber flamenco, sino también como el flamenco es una posibilidad que también podría utilizar para pensar una iluminación en algo de cine. No sé si abrimos. Pues ya nos quedan como bueno, dos 5 preguntas. minutos, una pregunta. Dos preguntas. Claro. Me parece muy interesante el concepto de interdisciplina y de transdisciplina. Y creo que, lo he escuchado, creo que la transdisciplina no nada más es horizontal, sino también vertical. No sé si porque surgen cosas como lo que decía José Manuel, como los errores, cosas que no necesariamente podemos poner el dedo en ellas, y creo que esa es la belleza de la transdisciplina, como a diferencia de la interdisciplina, en la que sí se puede, puede uno adquirir muchos diferentes conocimientos, pero en el momento en el que se juntan surge esto hacia arriba, no necesariamente como horizontal. Sí, yo también manejo esa idea. Para mí la interdisciplina es el estado previo, en donde están los dos entes o cuatro entes o la multiplicidad presente una frente a la otra, y la transdisciplina es la emergencia de unas propiedades completamente distintas a las de origen, o las que generaron. Pues, distinguir entre la fase interdisciplinaria y el resultado, la actuación transdisciplinaria, para mí ha sido una manera de entenderlo, y no perderme entre la pluridisciplina, multidisciplina, y más bien trabajar sobre el estado de fase en donde las interdisciplinas están dialogando y están intercambiando memes o están intercambiando esquemas, que puede resultar en un solo sujeto. El solo sujeto puede estar, como en el caso del artista plástico que hace música con toda su esquematización de escultor. Eso es un momento de fase interdisciplinaria interna, pero una expresión transdisciplinaria. Esa sería como la manera en como yo he entendido esta dimensión. Bueno, yo también añadiría, por ejemplo, que la transdisciplina forzosamente tendría que mostrarse como una actuación, una performatividad, que la interdisciplina no la tiene todavía. La transdisciplina sí tendría que mostrar un conocimiento que se produce en el acto de la creación, en ese acto específico, porque no se va a poder como teorizar, no se va a poder estandarizar, canonizar ni nada, sino es el momento en que surge como un acto performático, mientras que la interdisciplina sí todavía se maneja en un nivel en el que puede ser mapeada, estructurada, demás, ¿no? Sí, pregunta por acá. Yo reflexionaba sobre los límites que cuando se difuminan estas fronteras de un profesionista con otro. Por ejemplo, ahorita hay una tendencia en que la mayoría de los psicólogos ya son filósofos, estudian en unas instituciones de educación superior privadas, y donde se dice, no, pues el que te pueda dar terapia no solamente puede ser un psicólogo. Esta cuestión, por ejemplo, en la literatura, donde yo veo que publica una columna o tiene su blog y se denomina periodista, o manda a maquilar un libro a una imprenta y se denomina editor. ¿Dónde estaría el límite ético entre lo profesionalizante, en esta búsqueda por la innovación o por lo novedoso, por el paisaje inédito,
buscando como caminos el sentirte migrante, el azar, o sea, como dice Rocío, contaminarte con otras metodologías de otras profesiones. ¿Dónde quedan esos límites éticos de decir, en afán de la experimentación o la búsqueda de lo profesionalizante que compete a lo mejor a la especialización de un área, y entonces cuál sería el adjetivo sustantivato de decir performance o performancer o experiment? ¿Cuál sería el adjetivo sustantivado que denomina con los límites éticos un límite objetivo y no es abarcativo que lo vuelve un todólogo especialista de... No sé si puede plantear la pregunta. No, sí, tienes toda la razón, pero allí yo creo que sucede lo mismo que con la pornografía, ¿no? O sea, la pornografía existe porque existe otro concepto anterior que es la libertad de expresión, y entonces la libertad de expresión, al garantizar el libre intercambio de ideas, normalmente tiene que aceptar lo pornográfico como un mal necesario. En este caso, la multidisciplina, la transdisciplina, estamos tratando de terminar con la idea de especialización, pero por supuesto también habrá charlatanes que van van en la vida como todólogos, como tú dices, pero que en realidad su práctica no se sostiene. Y entonces quizás lo que le había dado la respuesta a Rocío hace rato respecto a qué tanto esa práctica charlatanesca produciría una conciencia en el individuo que está sujeto a ella, qué tanto le abriría un horizonte o simplemente se convertiría como una especie de manual de autoayuda. ¿Me entiendes? Ese nivel en el que las cosas no en realidad producen un conocimiento verdadero, sino más bien producen un decálogo de cosas que hay que hacer o cosas que hay que sentir, ¿no? Y vuelve a ser un poco lo que también había dicho Tito, que muchas veces en la educación disciplinar lo que se nos está enseñando es a distinguir ciertos cánones que vamos a repetir automáticamente, pero no se nos está enseñando a pensar con esos cánones y a llevar esos cánones a otras prácticas. Entonces, la única manera que encuentro de distinguir la actuación ética de la no ética sería aquella que todavía me permitiría a mí utilizar el recurso como una herramienta para llegar a una verdad personal y no a la verdad de quien lo está tratando de como educar a uno o tratando de adoctrinar. Ya no es una educación, es un adoctrinamiento, ¿no? Bueno, pues, creo que sí se nos acabó el tiempo ya. Estamos sobre la siguiente actividad. Pues esta conversación, como todas las conversaciones, no acabó. Así es. Esperemos que para las próximas jornadas académicas podamos hacerlo con mucho más espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.